están mis queridos amigos? Qué gusto poder volver a conversar con ustedes en un nuevo programa del agricultor que se genera desde la ciudad capital para todo el mundo. A cada uno de ustedes desearles que les vaya súper, qué bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Acompáñennos todos los días jueves a partir de las 19 horas para que podamos ir abordando una serie de temáticas importantes en este su programa El Agricultor, que el día de hoy pues queremos tratar y analizar sobre todo lo que tiene que ver con la geriatría en cada uno de nuestros animalitos de compañías. Y en este contexto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día. Vamos a conversar con el médico veterinario Andrés Román, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y queremos seguir profundizando en cada uno de estos temas que nos permiten pues irnos preparando para cuidar a cada una de nuestras mascotas, que son parte de nuestra familia, parte de nuestro hogar. ¿Cómo está, mi querido Andrés? Bienvenido a un nuevo episodio de El Agricultor. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, pues estamos aquí para conversar, hablar sobre un tema tan importante, tan diverso que es la geriatría, que bueno, vamos a ir abordando temas, ejemplos y vamos a ir entablando un buen diálogo en este caso. Así es, y el tema de la geriatría muchas veces los seres humanos desconocemos, ¿no? ¿Qué implica la geriatría ya en el contexto de nuestros animalitos de compañía? Estamos hablando que van avanzando en edad y que tenemos que ir cuidándolos, que tenemos que ir entendiendo cómo es este cambio que se genera, al igual que un adulto. Sí, bueno, siempre es importante mencionar que la geriatría inicia a partir de los 7, 8 años, ¿ya? En perros y gatos, ¿no? Pues bueno, eso es en contexto general, pues yo diría que la geriatría inicia desde que el paciente está en gestación, digamos, la madre está en gestación. ¿Por qué? Porque implica muchos factores desde la nutrición de la madre hasta el final de los días del perro. Y eso implica mucho a que el desarrollo de la vida del animal sea de una forma adecuada, de una forma saludable, ¿sí? Es importante mencionar que, como les había dicho, que inicia desde los 7 8 años en general hablando, ¿sí? Y que los animales siempre se hace una comparación con los humanos, ¿no? Ujú. Que entran a igual a una etapa geriátrica, ¿sí? Y que obviamente necesitan ya un mayor cuidado, necesitan muchos factores que están relacionados con su salud, ¿sí? Y vamos viendo, vamos hablando sobre este tema. Andrés, tengo una curiosidad y es lo que siempre les hemos escuchado a nuestros amigos internautas que dicen que cuando el ser humano cumple un año de vida, en el caso de los animalitos, gatos, perros y demás, cumplen 7 años. ¿Es así? Bueno, se habla mucho de eso en verdad en contexto, sí, pero yo la verdad no lo hago mucho referencia en el transcurso de mi vida profesional, hablando así, porque en sí cada quien tiene destinado un tiempo de vida, ¿no? Ujú. Y quizás hacer esa comparación sí es un poco, no sé si decirlo, Ambigua, dices, no es la así es, correcta. ajá, sí, pero bueno, sí, hay mucha relación en esto que se habla mucho de que un año de vida de un canino, de un felino, es igual a 7 años de vida de un humano, ¿no? Que quizá Al no, inverso, un año de vida de un ser humano bueno, representaría en el canino 7 años de vida, que es lo exactamente. que se escucha. Y por eso le hago esta pregunta, porque normalmente la gente piensa que es así. Sería Sí, importante que vayamos conociendo, pues, cuál es la realidad de los años de vida que tienen nuestros animalitos de compañía. sí, sí, bueno, de hecho es una de las preguntas que casi siempre tengo. Sí, sí, Ajá, pero siempre bueno, le consulto. sí, yo siempre les digo como que sí, o sea, se habla mucho de eso, pero bueno, hay que centrarnos más en la edad del paciente Ujú. porque en base a eso uno va manejando ciertos aspectos de salud del Ujú. animal, ¿no? Es decir, que si tiene un año es un año, si tiene dos, tres, cuatro, cinco, estamos hablando Así es, sí, prácticamente o de sea, eso. eso es algo como usted antes mencionó ambiguo, sí, Ujú, pero cada quien ya con esa perspectiva. Al menos a ujú, mi parecer, creo que un año es un año en un canino, un año es un año en un felino. ujú. Así es. ¿Cuál es el tiempo límite de vida en este caso de los gatitos, de los perritos? Porque he podido escuchar, pues,
de comentarios de nuestros amigos internautas que nos preguntan y nos escriben que muchas veces los gatitos llegan a vivir máximo hasta 15 años, o en el caso de los perritos también depende mucho de su raza, ¿es así? Sí, Depende mucho de la raza, en este caso de los caninos. sí, efectivamente, eso es algo muy cierto y uno que ya tiene experiencia va viendo esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido pacientes hasta de 20 años, de más de 20 años no los he tenido. Pero sí hay casos. Sí hay casos. He tenido más en felinos, he tenido pacientes geriátricos de esa edad, ¿sí? Pero, por ejemplo, en pacientes en caninos, hablando, los perros de raza grande viven mucho más, menos tiempo que los perros de raza pequeña. Yo he visto que los perros de raza grande viven entre, pongámosle máximo unos 14 15 años, ¿sí? En cambio, en los de raza pequeña, sí tienen un tiempo de vida un poquito más prolongado, hasta 16 17 18 años he visto pequineses, caniches, ¿sí? Ujú. Entonces, sí hay una diferencia en eso y obviamente uno en la experiencia va viendo que se ve muy frecuentemente ese patrón de edad en los pacientes. Ujú. ¿Qué pasa con los perritos mestizos, por ejemplo? Bueno, ahí ya tiene mucho que ver la genética, ¿sí? Se habla mucho y bueno, está comprobado científicamente que obviamente animales de raza pura tienen muchos más problemas de salud, muchos más problemas en general, en comparación de un perro mestizo. Un perro mestizo, que viene de cruce de diferentes razas o de dos razas, son animales mucho más resistentes a ciertos factores ambientales, ciertos factores de salud y todas estas cosas. Es en sí en general así. Ujú. Bueno, vamos a ir respondiendo mientras avanzamos con este diálogo las preguntas de nuestros amigos internautas. Y bueno, estábamos conversando así de qué representa así la geriatría. Usted decía que hay que tener cierto tipo de cuidados para que nuestros animalitos de compañía puedan vivir más años, digo yo, Sí, y una vida digna. sí, hablando de vida digna, eso es lo más importante, creería yo. Yo divido en tres factores principales que comienza el animal hablando en general, el ambiente, la salud y la nutrición son cosas muy importantes que venía hablando de la gestación de la madre hasta la fase de neonato y el transcurso de vida hasta la fase de geriatría, que son el ambiente, la salud y la nutrición. En sí, el ambiente habla en general cómo el animal se va a expresar en un sitio donde está viviendo, ¿no? Tener un animal en un lugar confortable, ¿sí? Siempre vamos a ver casos de pacientes que viven en departamentos o pacientes que tienen un patio o viven en una finca, en una hacienda. Y obviamente vamos a ver que un animal tiene mucha más facilidad de movimiento y esas cosas y va a repercutir mucho en su salud, hablando en general en su movimiento, en la actividad física, ¿sí? O sea que el ambiente es fundamental. ¿Qué Sí, pasa, por ejemplo? Yo me imagino que deben de tener casos de personas que tienen como animalitos de compañía en sus departamentos. ¿Qué pasa con este animalito que crece en un apartamento que no es lo mismo que el perrito que crece en una casa, con un patio, por ejemplo? sí, bueno, hay razas y razas también, Ujú. ¿no? Hablando de razas pequeñas y de razas de trabajo, por ejemplo, razas de trabajo como un husky, un beagle, son animales que tienen mucha actividad, ¿sí? Y usted va a notar que siempre un animal de estos va a estar mucho más hiperactivo, más estresado en un ambiente pequeño, en comparación de, por ejemplo, hablando de un chihuahua, que son perros que son de menos tamaño, obviamente. Pequeñitos. Exactamente, el ambiente quizás no repercute en cierto modo tanto, pero aún así es importante que tengan su espacio, tengan un ambiente adecuado en ese Ujú. sentido. Yo tengo una pregunta de un amigo internauta que justamente me decía que él tiene dos perritas en un apartamento, la una es mestiza y la otra de una racita un poquito grande, pero que siempre les saca a hacer pequeños recorridos en la mañana y luego en la noche. ¿Esto resulta factible o no? Claro, es que esa creo que sería una de las mejores formas de manejar el confort en el ambiente del animal, porque como les había mencionado en el ejemplo anterior, obviamente un animal que va a estar mucho más hiperactivo, eso obviamente va a expresar que el animal tenga estrés, un estrés crónico, y eso repercute en la salud. En cambio, en comparación, ¿cómo podemos manejarlo? Una forma es hacer los paseos diarios, mañana, noche, y obviamente eso va a Así sean ayudar. cortos.
así sea cortos. Eso va a ayudar muchísimo en sí a todo lo que es la salud, el confort del animal en el ambiente, ¿sí? Eso Ya, principalmente. dentro de lo que es el ambiente, ¿qué pasa ahora en el ámbito de la salud? Ya, bueno, en la salud ya es otro factor que va desde, asimismo, desde el inicio de vida del animal. ¿Por qué? Porque comienza con los controles médicos, hablando ya de todo lo que son vacunas, desparasitaciones, control de pulgas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, si un animal se viene manejando desde el principio con sus vacunas, con sus desparasitaciones al día. Y obviamente eso va a repercutir mucho en que el estado sanitario del paciente sea el adecuado durante toda la vida, ¿sí? Es importante mencionar ese factor, controles periódicos, ¿sí? Controles periódicos 1 o 2 veces al año. En caso de pacientes mayores de 7, 8 años, un control anual o 2 controles anuales es lo adecuado. Cuando un animalito de compañía ya llega a esta etapa de geriatría, ¿cuáles son los síntomas, entendería yo, que van presentando? Conozco que de a poco van perdiendo la vista, no sé hasta qué punto es el oído. Sí, bueno, había mencionado que la edad es de 7 a 8 años, ¿no es cierto? Desde ese momento comienzan una serie de probables problemas en los diferentes órganos del animal y también repercute mucho en la raza de los animales, de los caninos, de los felinos, ¿sí? Por ejemplo, hablando en general de las enfermedades que pueden afectar, principalmente en pacientes pequeños, cardiopatías, es decir, todo lo relacionado al sistema cardiovascular, corazón, ¿Le puede venas, dar un paro arterias. cardíaco, dice No en usted, o sí, qué? no en sí un paro, pero enfermedades degenerativas, enfermedades de las válvulas del corazón, sobre todo, que es lo más frecuente, hablando de cardiopatías. ¿Y cómo uno se da cuenta que está con ese tipo de enfermedad? Obviamente, ¿Presentan síntomas? en sí, bueno, ahí ya es un tema más profundo en lo que es ya cardiología, pero obviamente el médico va a detectar en sí, lo primero es un soplo que es un sonido que genera el corazón cuando está enfermo, hablándolo en general. Así es. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que va a hacer el médico internista, el médico general, enviarlo a cardiología para que le hagan una evaluación completa, ecocardio y hagan el diagnóstico y ver si es que necesita o no tratamiento, porque hay pacientes que lo pueden necesitar al principio y hay pacientes que no. ¿Sí? Pero eso ya depende mucho de la estadificación del paciente y lo que diga el cardiólogo. ¿Sí? Eso Pero hablando están razas pequeñas, dice usted. en todo, en general en todas, pero con mucha más prevalencia en pacientes de raza pequeña. Ya, ¿Sí? perfecto. Ahora hablando de los riñones, nefropatías, ¿sí? Eso también es muy importante en los gatos, sobre todo, pacientes de 7, 8 años en adelante, un chequeo por lo menos anual importante para evaluar la funcionalidad de los riñones, porque el riñón en los gatos es muy frecuente de enfermarse, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Es, termina afectando al igual desarrollo? hablando ya es un tema genético, ¿sí? Se habla mucho también de la nutrición, que es importante, pero es más relacionado a un tema genético. Siempre en los gatos se ha venido viendo que en su mayoría tienden a presentar nefropatías, enfermedades del riñón en general, porque hay muchas enfermedades dentro del riñón y obviamente eso el médico asimismo tendrá que hacer los exámenes respectivos para poder ir identificando dónde está el problema y tratarlo, ¿sí? Esa es hablando del riñón. Tenemos Esto también, dentro de los gatos, ¿no es cierto? y de Ya, los perros y igual. justamente porque vuelvo a recalcar este tema, porque hay un amigo internauta que hace este tipo de preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los gatos cuando ya son geriátricos? Y estamos hablando de los riñones, que vendría a ser una de las enfermedades. ¿Qué más Quizá es presenta? la más frecuente, diría yo. De ahí hablando ya, por ejemplo, odontopatías, es decir, enfermedades periodontales, enfermedades de la boca, ¿sí? Cálculo dental, que hacen que se expresen cuadros inflamatorios en la boca y los dientes se caigan o se necesite ya un intervencionismo un poco más profundo, ya donde se tenga que extraer piezas, se tenga que hacer un tratamiento periodontal ya mucho más exhaustivo.
en Pero, caso de los gatos. ya. Y de los perros igual. Y por ahí iba mi pregunta. ¿Es necesario lavarles los dientes a los gatos, a los perros? Porque eso hemos visto en TikTok. En Sí. la práctica no sé No, es muy qué tan complicado. real es eso. Es muy complicado, sobre todo en los gatos. Los gatos no son animales que se dejen manipular así. Habrá unos que Claro, sí, pero en su mayoría no. Los perros siempre sacan quizá las igual. garras, ¿no? Exactamente. Eso, aparte que es ya un estrés para el animal. ¿Sí? Mm, Entonces sí es importante mencionar eso. Yo la verdad no soy de la idea de manejo, de cuidado de dientes en sí, como que al diario, porque es complicado y genera estrés en los gatos. En los ujú. perros quizás sí sea un poquito más factible porque hay soluciones que ayudan en cierto modo a controlar el sarro, el cálculo dental, pero a futuro va a necesitar sí o sí un intervencionismo bajo anestesia para hacer una limpieza más Ujú. profunda. ¿Sí? ¿Qué puede ayudarles a los gatos o a los perros en este caso, pues, a tener su dentadura limpia? No sé si a través de algún tipo de comida, a través de algún tipo de carne, no sé, ¿qué es lo que les podría servir para que nuestros amigos internautas que tienen sus mascotitas puedan irlo aplicando, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la actualidad existen muchos productos en el mercado que ayudan al cuidado sanitario de la boca, Ujú. ¿sí? Pero como les había mencionado, ya depende mucho del manejo del paciente. Existen ahora soluciones antisépticas a base de hipoclorito de sodio, de clorexidina. Existen dentríficos que se pueden mezclar con el agua y que van a ayudar en cierto modo. Existen también por ahí unas galletas que tienen enzimas que ayudan a Mm, controlar la carga bacteriana en la boca y que no se forme el cálculo dental. Eso es lo más recomendable eso. recomendable de manejo en cierto modo a largo plazo, pero como le decía al final va a necesitar sí o sí un intervencionismo bajo anestesia. Ujú. Pero podemos ir previniendo, digo yo, Ujú. porque estamos hablando de perritos, gatitos que de a poco van llegando a su edad de volverse animalitos geriátricos Sí. e ir previniendo esto de alguna manera les ayudará a llevar un mejor nivel de vida. Sí, exactamente. Es que obviamente en pacientes, sobre todo en los perros, que es el ejemplo más frecuente que puedo mencionar, Ujú. que en sí la mayoría, un 90% de los pacientes geriátricos tienen enfermedades periodontales y que necesitan ya un intervencionismo. ¿Por qué? Porque obviamente el animal no puede vivir de esa forma, porque repercute también a otros sistemas, a otros órganos corazón, riñones, hígado, ¿sí? Y que si no se trata va a complicarse con el tiempo. Aparte de eso, que va a generar un dolor crónico. Tenga en cuenta usted solo imaginar un paciente que tenga los dientes flojos y tenga que masticar, eso va a doler mucho, ¿sí? Entonces, a largo plazo también eso tiene mucho que ver a veces con la condición corporal del animal. Es decir, cómo está el animal en su musculatura, en su grasa corporal, ¿sí? Ujú. Que vamos a notar que con el tiempo puede ir perdiendo y puede ser que sea una de las causas, ¿sí? O tal vez esté relacionado a alguna otra causa. Cuando el gatito o perrito van avanzando en edad, he podido observar que se vuelven, no sé si gorditos, está bien ese Ujú. término, eso implica que hay que tener mayor cuidado, porque a veces uno cree que están alimentándose bastante bien y que por eso se les ve así rellenitos, digo yo. Sí, bueno, eso tiene mucho que ver. Ya vienen muchos factores ahí, ¿no? No es que estoy diciendo que la esterilización haga que se engorden, por ejemplo, Ujú. sino que, por ejemplo, viene un tema hormonal, las endocrinopatías. Endocrinopatías hace referencia a enfermedades hormonales, diabetes mellitus, hipotiroidismo y todas esas cosas, ¿no? Y eso también es ya relacionado a algo ya más profundo. Pero hablando del término de condición corporal y nutrición, es importante el manejo. Por ejemplo, existen en la actualidad dietas para pacientes esterilizados que ayudan a controlar, en cierto modo, a que el animal tenga una condición adecuada con el tiempo, ¿sí? Y aparte de eso tiene mucho que ver la actividad física. Por eso es que al principio hacía referencia a lo del ambiente, porque yo tengo pacientes que tienen una condición muy buena para su edad y comen una dieta adecuada, hacen ejercicio, pero también tengo pacientes del otro lado Ujú. que son obesos, tienen enfermedades hormonales, diabetes tipo 2 o hipotiroidismo, y eso ya va en base al manejo también nutricional y todas esas cosas. Ujú. Tengo una pregunta más que dice, tengo una perrita de 14 años y últimamente ha subido de peso. ¿A qué se debe?
Y dice, ¿hasta qué edad se puede esterilizar a perros y gatos? Dos preguntas de nuestros amigos. Ya, importante eso. Hoy en día se escucha mucho de que porque tiene 15 años ya no se puede esterilizar o ya no se puede someter a anestesia. Eso es una gran mentira, lastimosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día existen tantas herramientas para hacer diagnósticos y prevención. Obviamente hay un porcentaje de riesgo y todo, como en cualquier procedimiento anestésico. Así es. Pero como en cualquier persona. así es. Ya. Pero si es que tu médico somete al paciente a un examen exhaustivo preanestésico y se hace un procedimiento de forma adecuada, no tendría por qué haber ningún problema. Yo he tenido pacientes muy geriátricos, como le digo, de 17 años que se han anestesiado, pero obviamente bajo un protocolo a seguir de manejo preanestésico, evaluación de sangre y todas estas cosas, ¿no? Y que no ha pasado absolutamente nada, pero obviamente es bajo un criterio de un manejo adecuado, nada más, ¿sí? Y hablando del otro punto, que es lo que es la condición corporal, a lo que habíamos venido hablando también de las endocrinopatías. Y tiene mucho que ver asimismo con la nutrición. Esos son dos factores principales. Pues ahí tendría que llevarle al médico y descartar enfermedades que probablemente estén desencadenando sobrepeso, ¿sí? O simplemente se trata ya de un tema más relacionado con la nutrición y el ejercicio nada más, porque puede que el animal esté sano en cierto modo, no tenga ninguna enfermedad secundaria y simplemente solo esté obeso y que necesite solo un manejo de dieta y ejercicio, nada más. Así es. ¿Y cuán importante y fundamental son a estas alturas darles a nuestros animalitos de compañía geriátricos suplementos? ¿En qué sentido les termina beneficiando, ayudando? Sí, bueno, otro tema importante en los pacientes de mayores de 7, 8 años es el manejo de las osteopatías, es decir, enfermedades óseas y articulares. ¿Sí? Estamos hablando de huesitos, estamos hablando y de articulaciones. ¿Sí? Eso es un tema muy importante porque en la clínica diaria tenemos pacientes que tienden a tener dolor crónico, que a veces no es diagnosticado, sino ya hasta que está muy complicado. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, creo que es lo más frecuente, es las discoespondilosis degenerativas, ¿no? Que generan un cuadro inflamatorio en el disco vertebral y eso genera dolor, genera molestias, ¿no? Para caminar y todas esas cosas. Ya, es decir que comenzamos a ver a nuestro animalito de compañía que cojea, por ejemplo. Puede ser un signo clínico, puede ser, no digo que no, pero hay una variedad de signos clínicos, paraplegia, hemiplegia, que ya es debilidad del tren posterior, que no pueden caminar con el tren posterior. Les cuesta levantarse. Cuesta subir gradas, cuesta subirse a la cama. No sé si ha visto en la actualidad existen incluso rampas que se utilizan para evitar que el animal esté saltando, sino para que tenga un movimiento adecuado para subir a su cama, por ejemplo. Esas son cosas, son manejos que, bueno, ya, y ya es en les base podemos al observar ambiente. que por la edad toman su precaución, una patita, otra patita, y con mucho, no sé si lentitud, tratan de incorporarse a sitios elevados. Sí, sí, bueno, eso es muy frecuente en las consultas, ¿no? Que te comenten eso los tutores. Y a veces se hace ya un diagnóstico más profundo de artritis y todas estas enfermedades osteoarticulares. Y obviamente se comienza a tratar y quizá mejora ya el rendimiento con los suplementos. Y eso es otro punto importante a tener en cuenta, la nutrición. Sí, porque pacientes mayores de 7, 8 años es importante el manejo de la nutrición para evitar estas enfermedades o para manejarlas a largo plazo, crónicamente hablando, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos senior, ¿sí? El alimento senior es un alimento para perros mayores de 7 y 8 años que implica que tenga ciertos suplementos en la dieta, glucosamina, condroitin, omegas, ciertas cantidades de fósforo, calcio, que ayudan a evitar la erosión del cartílago articular, ¿sí? Y que van a ayudar en cierto modo al tratamiento complementario que da el médico al paciente. Si el veterinario, cuando le llevan a sus citas médicas a sus animalitos de compañía, no le recomiendan este tipo de, de suplementos, ¿quiere decir que en este caso están bien los animalitos geriátricos o tal vez se le pasa al veterinario? Porque son situaciones y situaciones, ¿no? Es una buena pregunta. Sí, o sea, hay casos y casos, ¿sí? Pero no todos los pacientes lo van a necesitar, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay pacientes que
que tienen o sea, tú haces un examen general con estudios y ves que todas sus articulaciones, huesos se ven bien, no amerita profundizar en un tratamiento, pero como prevención, en cierto modo, puedes manejar la dieta, por ejemplo, Ujú. ¿ya? La dieta puede prevenir o controlar, en cierto modo, a largo plazo esto. Y el suplemento se lo dará cuando el animal en verdad lo necesite, ¿sí? Porque también, como todo en exceso, es malo, ¿sí? Claro, si el Hay, adulto se automedica, exactamente lo que debe habíamos haber hablado en el casos así programa también. anterior, sí. Ajá. Hay ciertos estudios que avalan que ciertos componentes de estos suplementos para pacientes geriátricos pueden generar otros problemas, ¿sí? Ujú. Ya. Entonces, por eso no es adecuado en ese sentido. Mi querido Andrés, tengo otra pregunta. Dice, con el paso de los años, ¿debo cambiar la dieta de mi perrito? Entiendo yo, pues hay que cambiar las croquetas que normalmente se les da. ¿Y cómo nos damos cuenta que determinado tipo de croquetas causa daño en nuestros animalitos de compañía, ya sean gatos o perros, por ejemplo? Dice, en pantalla vemos las enfermedades comunes, que es lo que nosotros justamente estábamos observando mientras vamos avanzando en este diálogo. Sí, bueno, yo creo que el tema de la nutrición es una base importante en todo tratamiento, en todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi perra, yo tengo Ujú. una Doberman Pinscher. Ella toda su vida ha comido alimentos de buena calidad, super premium. Exacto. Y ella jamás se ha enfermado, jamás. Son 6 años que tiene y no se ha enfermado nunca. Y yo aludo eso a la nutrición. ¿Por qué? Porque si tú manejas una nutrición adecuada a largo plazo, pues vas a evitar esos problemas. Y obviamente lo que veníamos haciendo, así como existe en las aves, en los cerdos, en las vacas, en los perros también existen las etapas y en base a la etapa también viene el alimento con cierta cantidad de proteína Ujú. para pacientes pediatras, para pacientes senior, para pacientes geriatras, ¿sí? Y obviamente ya va a depender mucho de cuánto te vaya recetando el veterinario en base a la etapa en la que esté el paciente. Sí es Ujú. importante el manejo y eso es lo que acabo de recalcar. Pacientes de 7 y 8 años ya es importante pensar en una dieta para, para pacientes senior, para pacientes geriatras. Ujú. ¿Ustedes han tenido casos críticos justamente por la falta de cuidado de los propietarios, de los dueños de los animalitos geriátricos, en gatos, en perros? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque muchas veces el ciudadano común y corriente, el ser humano como tal, se olvida de tomar en cuenta estas situaciones, porque le ven en este caso, pues al animalito de compañía que siempre está caminando, que tiene que comer, de vez en cuando se le baña y cosas así, pero no valora el hecho de que también va avanzando en años. Sí, que creo que es uno de los temas más importantes que deberíamos hablar en este caso, porque eso también se puede aludir como maltrato animal. Sí, ¿Así? porque, claro, es que tú tienes un paciente geriatra y quizá no le prestas mucha atención, un Exacto. paciente quizá ya no se levanta porque tiene dolor crónico, no come porque tiene alguna de las enfermedades que le acabo de mencionar, o quizá Ujú. ya cuando se da cuenta el tutor es porque está ya muy complicado y ahí es cuando lo llevan al médico. Y a veces ya hay veces ya que no hay mucho que hacer. ¿Ha Y eso, habido casos así, tan complicados, tan difíciles, digo sí, yo? sí, de hecho creo que las consultas más frecuentes, hablando de etapas en Ujú. animales, creo que lo más frecuente son los perros geriatras, ¿sí? Los perros geriatras donde vienen a veces en muy malas condiciones y también hay pacientes que vienen en muy buenas condiciones porque hay tutores que vienen dándoles una vida con forma adecuado, Ujú. ¿sí? Y que a veces no necesitan esos tratamientos tan profundos como lo necesitan otros pacientes que vienen muy ¿Cuál ha complicados. sido el cuadro más difícil que usted ha tenido que atender y que, bueno, digo muchas veces hasta el corazón como que se vuelve muy sensible al ver este tipo de Sí, situaciones? bueno, verá, por ejemplo, hablando por ejemplo de cardiopatías, creo que la cardiopatía, como les había mencionado, tiene sus estadios Ujú. clínicos y en cierto estadio ya va a necesitar un tratamiento de por vida porque se va a dañar, va a hacer que su corazón ya no bombee de forma adecuada sangre y eso va a repercutir en otras enfermedades, edema pulmonar, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Y a veces están muy complicados que ya no se tiene mucho que hacer. Por más manejo que le hagas,
se va a complicar y no va a haber mucho que hacer. Y eso es, creo que es una de las cosas más frecuentes, porque a veces uno cuando va a una consulta para vacuna o para cualquier otra cosa, porque a veces, por ejemplo, digamos, van por un problema dermatológico. Uno como médico no es que se concentra solo en eso, sino que revisa todo el animal y hace un diagnóstico exhaustivo de todo lo que probablemente tenga el animal. Y a veces ha habido muchos casos de pacientes que van por problema dermatológico y se les diagnostica un soplo cardíaco. No, no un diagnóstico, sino se les evidencia esto, ¿no? Y se les menciona y se les envía al cardiólogo, pero no lo llevan. Por tema de costos, me imagino. Sí, una es esa, una es es. esa. Una es esa y a veces otra es despreocupación por parte del tutor. Y ya como dejan cronificar eso, pues se complica. Se Ya. complica y ahí es cuando ya viene el otro problema, que ya es el manejo en UCI y es más delicado, más delicado. ¿Ha habido tal vez algún animalito de compañía que ha fallecido a pesar de que ustedes han buscado algún tipo de solución? Sí, sí, obviamente. Hay veces pacientes que ya llegan muy complicados. Hace un tiempo atrás tuve una paciente con un edema pulmonar muy Una complejo. perrita. Sí, que tratamos de hacer lo posible, pero lastimosamente durante el internamiento falleció. ¿Sí? Se le estuvo manejando porque estaba con taquipnea, ¿sí? Que es decir, aumento en su frecuencia respiratoria. Y bueno, pues se hizo sus estudios de imagen, ecografía, se diagnosticó edema pulmonar en base a un problema cardíaco y que es por más tratamiento que se le dio durante el tratamiento, que fue, o sea, en cuanto llegó pasaron como unas 2 horas y durante ese tiempo falleció. Eso hemos tenido en esos casos complejos. En el caso de los gatos, ¿han tenido algún tipo de situación similar o es más común con los perros? Más común en los perros, pero en los gatos sí es muy frecuente, como les había mencionado también, las enfermedades renales, ¿sí? Que son varias. Hay, la más compleja es ya la enfermedad renal crónica, ¿sí? Que es cuando ya lastimosamente el riñón se ha dañado y ¿Es por solo, falta de agua o por qué? como les había mencionado también, es un tema genético, ¿sí? Claro, Un tema aparte, genético, claro, sí, un genético, tema pero por genético. ejemplo, ¿por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces uno considera que pasa esto por la falta de agua. No, sí, sí, de hecho se menciona mucho en lo que es el manejo cat friendly, que es ya un manejo mucho más delicado de los gatos, ¿sí? Que te mencionan que todo alimento que come el gato se lo debe mezclar con agua, Ya. ¿ya? ¿Y no es así? Croquetas, no, sí, Ah, ya. croquetas, así sea el alimento húmedo con agua. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar mucho al metabolismo del animal y sobre todo a su funcionalidad renal. Aparte de lo que habíamos mencionado de la enfermedad renal, también sus vías, todo lo que es el sistema urogenital, es muy frecuente de que tengan enfermedades y a veces pasa eso simplemente por el manejo del agua, por ejemplo. Entonces se manda mucho a consumir agua para evitar estos problemas. Y las dietas también, que es lo más importante también. Veíamos en TikTok, porque ahora nuestros amigos que siempre están chequeando y revisando las redes sociales, circula, dice un amigo internauta, un TikTok donde indica que tienes que poner agua en diferentes sitios Sí. por donde se moviliza, en este caso los gatitos. Esto es conveniente en un sitio poner croquetas y por 3, 4 sitios diferentes Sí, poner así el es. agua Sí, correspondiente. sí, bueno, como les había mencionado en esto del manejo Ujú. cat friendly, te habla mucho del manejo de los areneros, de las fuentes de agua, de las fuentes de alimento, ¿sí? Es muy importante mantener en diferentes lugares. Tienes una casa muy grande, distribuye los bebederos en varios lugares y obviamente estarlos cambiando todo el tiempo, porque obviamente esa agua se puede contaminar y si es que tienes perros también la van a contaminar, entonces sí es importante mantener siempre varios bebederos con agua fresca o cambiarla durante todos los días. ¿Cada qué tiempo? Ah, todos los días es Todos conveniente los cambiar días. el agua para Claro, perros y para gatos. claro, es importante porque tú vas a maximizar que esa agua sea fresca, ¿sí? Y que el animal obviamente la pueda consumir. Tomamos en cuenta todo esto porque el ambiente donde se desarrollan nuestros animalitos de compañía tiene que ser el mejor, porque cuando uno observa a los perritos en la calle, ellos beben de donde aparece agua Así, sucia y todo así lo es. demás, y entendemos pues que van a tener Complicaciones. complicaciones en su estado de salud, mi Ujú. querido Andrés. Y bueno, vamos viendo también aquellas enfermedades comunes de las cuales ya hemos ido hablando aquí y
bueno, promedio de vida de cada uno de estos animalitos, gatos, perritos en general, se hablaba de 7, 8 años o No, mucho ese más, 7, 8 años es el inicio de la etapa geriátrica. que tenemos que tomar en cuenta Sí, quienes ajá, tenemos animalitos de sí, compañía. así Y es. desde cuándo irnos preocupando ya, en verdad, digo, porque a veces uno dice, bueno, ya mi perrita tiene 12 años, ya mi gatito tiene 11 años y quienes estamos conscientes de esto decimos, en algún momento nos van a dejar, ¿no? Sí, sí, bueno. En sí, el promedio de vida, como les había mencionado, ya Ujú, depende mucho a veces de la raza. Yo he tenido pacientes hasta de 20 años. ujú. Eso ya dependerá mucho de enfermedades preexistentes, casi en su mayoría, que les había mencionado todas las enfermedades y que Así me es. faltó incluso las oncológicas, que es lo relacionado al cáncer, ¿sí? Eh, Es común el cáncer. Sí, hoy en día es muy frecuente, y bueno, la, por suerte tenemos oncólogos que Ujú. ya dan tratamientos mucho más adecuados para maximizar esa calidad de vida del animal, ¿sí? Entonces, eso les decía que las enfermedades que les acabo de mencionar casi Ujú. siempre son degenerativas, incurables, ¿sí? Y obviamente el médico es quien se va a encargar de hacer un manejo a largo plazo de esas enfermedades y que tengan la mejor calidad de vida que se les pueda dar, porque va a llegar a un punto en que a veces ya los tratamientos ya no sean suficientes, ¿sí? Ya no sea suficiente. Por ejemplo, a veces hay pacientes que tienen una enfermedad articular muy compleja y que a Ujú. veces ya los analgésicos no hacen efectos. Entonces, lastimosamente ahí ya el tutor tiene que pensar en opciones ya un poquito más profundas que es como lo es la eutanasia. Ujú. Yo, Hay que no, dormirlos, yo dices. nunca la recomiendo, no, no, yo nunca la recomiendo, Ujú. porque uno como médico se debe encargar de evitar eso, ¿ya? Ujú. Dar la mayor calidad de vida al paciente, ¿sí? Pero digo yo, cuando hablamos de enfermedades incurables, porque son Ujú. incurables, ¿hasta qué punto? Y es lo mismo que pasa con un ser humano, ¿hasta qué punto extender con tratamientos, con medicamentos y demás, o buscar extender el nivel, la vida de este animalito geriátrico cuando no podrá pararse, cuando tal vez necesite pañales y situaciones así que se evidencian? ¿Hasta qué punto se puede hablar de tratar de darle un nivel de vida adecuado? Sí, bueno, Porque es muy complicado, digo yo. Si eso pasa en el ser humano, entiendo yo que en los animalitos de compañía la situación es hasta mucho más difícil. sí, bueno, yo creo que hay dos puntos de vista Ujú. Y me importantes ahí. gustaría conocer eso desde la parte ya de expertos como ustedes en Ujú. esta área. Sí, como les decía, hay dos puntos importantes para mí, Ujú, ya en lo personal, que es cuando las medicinas ya no hacen su efecto, ujú. ¿ya? Esa es la una. Y la otra es que el animal deje de comer, ya por más, no come. Porque hay un dicho, el dicho que enfermo que come no muere, ¿ya? Ujú. Entonces ese dicho creo que sí es muy importante de mencionarlo, porque un paciente que no coma va a Ya hacer no hay. que se deteriore completamente, ¿sí? Ujú. Todo es el combustible de los seres vivos, ¿sí? Así es. El alimento. Entonces, si no come, obviamente eso, más la falta de acción de los medicamentos, es un punto que quizás sea ya de no retorno. Y ahí sí se podría pensar ya en una de estas cosas, ¿no? Ujú, Sí, como lo es la eutanasia, pero ya profundizando ya mucho en eso, más, ujú. más Y no porque, no sé, porque tiene una falla cardíaca, pero se puede tratar y lo voy a dormir por eso. claro, No, no así es lo es. adecuado. Así es, estoy muy de acuerdo con lo que usted me dice, mi querido Andrés. Y bueno, ya para ir concluyendo las recomendaciones del caso, rapidito a nuestros amigos internautas, porque además de esto quiero contarles que van a dar talleres, ¿no? No en este ámbito, porque en el agricultor se abordan muchas temáticas que son de su interés y no se los puede ir perdiendo. ¿Qué decirles a nuestros amigos que tienen animalitos geriátricos y que todos debemos estar pendientes de esta situación, de este panorama que se vive día a día? Ya, bueno, creo que el principal es lleva a tu mascota al médico y el médico te dé las mejores recomendaciones para mejorar la calidad de vida. Perfecto. La uno, si es que no puedes, por haber circunstancias, por ejemplo, para pacientes que viven en lugares muy lejanos, en haciendas, porque lo hay, Ujú. eh, trata de manejar la nutrición.
¿sí? Si ya tienes un paciente de 7 años, piensa en darle una dieta senior, ¿sí? Que nos va a garantizar en cierto modo a prevenir enfermedades articulares sobre todo, ¿sí? Y en otras cosas, ¿no? En esos dos ámbitos, para mí, lo más importante, ¿sí? Ujú. Eso principalmente. Ujú. Ya, y bueno, porque es fundamental que vayamos cuidando de nuestros animalitos de compañía que al igual que el ser humano van envejeciendo. Pero adicional a esto, y si necesitan mayores consultas, ¿dónde les pueden localizar a Andrés? Bueno, podemos ir a redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook, a Comercial El Agricultor Procesam, tenemos también este TikTok, ¿sí? Y bueno, mi número personal que les puedo dar, 09 39 35 02 98, para que me escriban para cualquier duda, ¿sí? Volvamos a repetir el número telefónico que nos piden nuestros amigos internautas. A ver, 09 39 35 02 98, ¿sí? Perfecto. Entonces, Para cualquier tipo de consultas, dice. Y sí, adicional a esto, el agricultor siempre está capacitando a nuestros amigos internautas en diferentes temáticas. Ustedes se preparan para un taller, ¿no? sí, bueno, nuestros ingenieros agrónomos han preparado un taller que es sobre el uso y elaboración de abonos orgánicos, ya que lo vamos a estar dando en San Juan de Cumbayá, ¿sí? Va a ser el 17 de mayo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para cualquier duda, igual escríbanos para hacerles partícipes de este taller que es importante para el manejo de los huertos. Así es fundamental. Aquella persona que le gusta el tema agrícola, que le gusta conocer, investigar, aprender de estos tips para poder ir cultivando, tener su huerto, acude y participe de este taller que se va a realizar el próximo 17 de mayo, dijo Así mi es. querido Andrés. Comuníquese a los números telefónicos que nos han presentado. Si quiere, pues que se le trate a su animalito de compañía, una revisión, digo yo, llamar al 09 39 52 98 para que pueda conversar en este caso pues con Andrés Román, médico veterinario. Con esto nos vamos despidiendo, agradecerles muchísimo por haber estado en este programa de El Agricultor, donde siempre tratamos de darle un direccionamiento de cómo ir cuidando de nuestros animalitos de compañía, de cómo ir avanzando en nuestros conocimientos en el ámbito de la agricultura y mucho más. Agradecerles nuevamente y pues no se pierdan de nuestro siguiente programa. Les volveremos a contactar todos los días jueves a partir de las 19 horas. Escríbanos también a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, listos para responder a cada una de sus interrogantes y siempre actualizando nuestra información en todo ámbito. Me despido y nuevamente, Andrés, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos ven. Perfecto.